tenemos nombres. Bien, buenos días con todos. El día de hoy vamos a hablar de un tema relativamente corto, sencillo, pero muy importante para todos nosotros, que son las discalemias o trastornos del metabolismo de potasio. Como les comentaba a su delegado, hay un cambio en el temario. El día de hoy se supone que iba a ser medio interno, pero medio interno es un poco más extenso, es un poco más tedioso. Entonces vamos a comenzar primero con discalemias, que es mucho más sencillo de entender. Dale, por favor. Bien. Para recordar cosas simples y sencillas, y como más de una ocasión le hemos dicho, tanto en las teorías como en las prácticas, debemos comenzar desde lo más básico hasta lo más complicado. Para ello, primero recordemos más. El potasio es el cation más abundante en el intracelular. Recuerden que en nuestro medio interno tenemos elementos como son el sodio, el potasio, el cloro, el calcio, los cuales se encuentran en pequeñas concentraciones y que en esas pequeñas concentraciones mantienen la homeostasis del cuerpo. Muy bien, recuerden entonces que el sodio es el principal cation extracelular, fuera de las células, mientras que el potasio es el principal cation intracelular. De hecho, el 98% del potasio que tenemos en nuestro organismo se encuentra dentro de las células. De tal manera de que a través de diferentes mecanismos el potasio va a salir y entrar del espacio intracelular hacia el espacio extracelular y viceversa. Dale un clima, por favor. Y la concentración normal de potasio sérico viene a ser de 3.5 a 5 miliequivalentes. Por ahí seguramente van a encontrar literatura que indican 5.5, pero en general utilizamos un rango de 3.5 a 5 miliequivalentes. Entonces, potasio es el cation intracelular más importante. Eso quiere decir que apenas el 2% del potasio de nuestro organismo se encuentra fuera de las células y la concentración promedio de potasio en suero viene a ser de 3.5 a 5 miliequivalentes. Dale un más, por favor. Muy bien. Dale un más. Bien. ¿Cómo ingresa el potasio en nuestro organismo? Es a través de los alimentos, ¿no? El potasio se encuentra principalmente en alimentos como son proteínas, carnes, frutas y jugos. Dale un más, por favor. ¿Y quién es el principal encargado de regular su concentración? Es el riñón. Así como el sodio, así como también en el caso del sodio, el riñón se encarga de regular las concentraciones de dicho cation, igual en el caso del potasio es el riñón quien se encarga de regular su concentración en el medio intracelular y extracelular. Vamos a ver, por ejemplo, en este gráfico que tenemos a la derecha de nuestra pantalla, que aproximadamente el 98%, repitiendo lo que mencionaba la diapositiva anterior, el 98% del potasio ingresa al intracelular y solamente el 2% se queda en el espacio extracelular. Parece una cantidad ínfima, ¿no? 2% apenas fuera del espacio extracelular o en el espacio plasmático. Pero ese pequeño porcentaje de 2% puede ser crucial para el desarrollo de síntomas de hipocalemia o de hipercalemia. De tal manera entonces de que el proceso de excreción de potasio se da principalmente por vía renal, a través de la orina. El 80% del potasio que ingresa se elimina por vía renal, el 15% restante vía digestiva a través de las heces y el 5% último a través del sudor. Quiere decir esto que la principal vía de pérdida del potasio en nuestro organismo, de modo fisiológico, es el riñón. ¿Bien? Así entonces vamos a ver que hay situaciones anormales en las cuales se puede producir depresión o reducción de potasio en nuestro organismo, como son por ejemplo las pérdidas vía intestinal por vómitos o por diarrea, ¿correcto? Entonces, un mecanismo principal por el cual se desarrollan hipocalemias, y lo vamos a ver más adelante, son las pérdidas por vía digestiva, ya sea por diarreas o ya sea por vómitos. Dale un minuto, por favor. Bien. Otros elementos a tener en cuenta que participan en la regulación de potasio sérico vienen a ser la insulina, las catecolaminas y las situaciones de acidosis. Vamos a recordar que la insulina tiene, entre otras acciones, promover el ingreso de glucosa hacia el tejido muscular, hacia el tejido hepático, pero también puede inducir el ingreso de potasio hacia el espacio intracelular. Las catecolaminas pueden actuar a través de los receptores beta 2 agonistas y promover el ingreso de potasio hacia el intracelular. Entonces, puntos importantes: riñón,
se encarga de mantener el metabolismo o la homeostasis de potasio. No solamente él, la insulina y también las catecolaminas intervienen en el proceso de homeostasis de potasio de nuestro organismo. Y un dato adicional, las acidosis, sean respiratorias o sean metabólicas, cualquiera sea la causa de acidosis, va a provocar, por el contrario, la salida de potasio del intracelular hacia el extracelular. Hasta aquí entonces, todo lo que es insulina y catecolaminas van a favorecer el ingreso de potasio hacia dentro de las células, valga la redundancia. Mientras que toda situación de acidosis, sea respiratoria o metabólica, va a promover la salida de potasio de la célula hacia el espacio extracelular, valga la redundancia. ¿Vale? Muy bien. Así entonces, con este pequeño preámbulo, rápido, sencillo, vamos a hablar rápidamente ahora de las hipocalemias o hipopotacemias. De acuerdo entonces a lo que hemos hablado hasta el momento, vamos a reconocer hasta 4 grandes causas de hipocalemia o hipopotasemia. Número 1, pérdidas excesivas. Número 2, intercambio celular. Número 3, disminución de la ingesta de potasio. Y número 4, hipomagnesemia. Centrémonos en el primer punto, pérdidas excesivas. Primer punto, pérdidas excesivas a nivel gastrointestinal. Ya mencionábamos en diapositivas previas que el potasio puede perderse de modo excesivo por vía digestiva. Recordemos, un 15% del potasio de nuestro organismo se elimina por vía digestiva. Así, si tenemos exceso de pérdidas por vía digestiva, vamos a tener también exceso o una pérdida excesiva de potasio. Entonces, las diarreas profusas pueden generar hipocalemia. El abuso de laxantes, lo cual puede conducir a diarreas osmóticas, también pueden al mismo tiempo inducir la aparición de hipocalemias. Las fístulas y las ileostomías, los portadores de fístula y los portadores de ileostomía, eventualmente también van a desarrollar hipocalemia. Ojo con ese dato. Pérdidas renales, dietas ricas en sodio. Los pacientes que consumen grandes cantidades de sodio van a tener también pérdidas de potasio por vía renal. Recuerden que por vía renal lo que va a hacer el riñón va a ser eliminar la mayor cantidad de sodio, pero también lo va a eliminar junto con el potasio. Entonces, tengan en cuenta que las personas o aquellas dietas ricas en sodio también pueden favorecer la aparición de hipocalemia. Fármacos, como por ejemplo penicilina, diuréticos de asa, corticoides, tiazidas y topiramato pueden favorecer también la aparición de hipocalemia. Tener cuidado con pacientes que consumen este tipo de medicamentos, principalmente diuréticos tipo asa, como es furosemida, y también pacientes que consumen corticoterapia crónica, que eventualmente pueden desarrollar también hipocalemia. Las hiperglicemias, como por ejemplo las crisis hiperglicémicas de los diabéticos, cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar, pueden inducir también hipocalemia. El uso excesivo de manitol y el hiperaldosteronismo, sea primario o sea secundario, eventualmente también puede desarrollar hipocalemia. ¿Cuándo sospechamos de hiperaldosteronismo? Ahora que ya han pasado el capítulo de endocrinología. Sospechen ustedes de hiperaldosteronismo en todo paciente que tiene cuadros de hipertensión refractaria a tratamiento o hipertensión resistente a tratamiento farmacológico con hipocalemia persistente. Ese es el cuadro típico característico de un hiperaldosteronismo primario. El paciente que cursa con picos hipertensivos, con hipertensión refractaria o resistente a tratamiento farmacológico, más hipocalemia persistente, porque detrás de él posiblemente exista un cuadro de hiperaldosteronismo primario. Eventualmente, los pacientes con sudoración excesiva o grandes quemados pueden tener pérdidas también de líquidos y entre ellos también pérdida de potasio. Por tanto, en esta primera parte vamos a tener en cuenta pacientes con diarreas profusas, vómitos, portadores de fístulas enterodigestivas con pérdidas excesivas, los consumidores de furosemida o de diuréticos, los consumidores de corticoterapia crónica, los pacientes con hipercortisolismo endógeno, tipo enfermedad de Cushing o síndrome de Cushing, pueden hacer hipocalemia. Los pacientes con hiperaldosteronismo primario también eventualmente pueden presentar hipocalemia. Y los pacientes con sudoración excesiva o pérdidas cutáneas grandes, como es el caso de los pacientes con quemaduras extensivas. Punto número 2, intercambio celular. Las alcalosis. En general, las alcalosis, sean respiratorias o metabólicas, van a generar hipocalemia. 2 diapositivas atrás dijimos que las acidosis provocan
salida de potasio hacia el extracelular. Por el contrario, las alcalosis metabólica o respiratoria van a favorecer el ingreso del potasio del espacio extracelular hacia el espacio intracelular. Así entonces uno puede concluir rápidamente que las alcalosis en general inducen hipocalemia, mientras que las acidosis en general inducen hipercalemia. Ojo con ese dato, porque puede ser pregunta de examen. Otras causas pueden ser la parálisis tirotóxica, la parálisis hipocalémica periódica y la parálisis tirotóxica periódica. Han pasado por el capítulo de endocrinología. En los cuadros de tirotoxicosis o hipertiroidismo, algunos pacientes pueden desarrollar hipocalemia a consecuencia del exceso de hormonas tiroideas o a consecuencia de una tirotoxicosis. Y eventualmente un paciente con hipertiroidismo puede llegar a la emergencia con síntomas relacionados a hipocalemia, que lo vamos a mencionar en la siguiente diapositiva. Entonces tengan en cuenta eso, que los pacientes con hipertiroidismo o con tirotoxicosis eventualmente también pueden desarrollar hipocalemia sintomática. La parálisis hipocalémica periódica es una patología que habitualmente tiene antecedentes familiares. No está bien descrito su causa, pero son pacientes que cada cierto tiempo desarrollan cuadros de hipocalemia y tienen antecedentes en la familia. Y no está bien detallado la causa de esa hipocalemia. Fármacos. Los usuarios de insulina, como por ejemplo los pacientes diabéticos, los usuarios de beta-2 agonistas, los usuarios de tocolíticos y también fármacos como verapamilo y el bario, cuando se utiliza en estudios contrastados, pueden inducir también hipocalemia. Bien, tercer punto, disminución de la ingesta. Los pacientes alcohólicos son un grupo bien particular. Recuerden ustedes, o tal vez habrán leído, que los pacientes alcohólicos crónicos tienen un montón de alteraciones metabólicas y nutricionales, entre ellos deficiencia de tiamina, deficiencia de ácido fólico y eventualmente también pueden tener deficiencia de potasio por poca ingesta. Entonces los pacientes alcohólicos también pueden desarrollar hipocalemia y los desórdenes de alimentación como por ejemplo anorexia y bulimia. Y finalmente la hipomagnesemia. Los pacientes con desnutrición severa, crónica, de larga data, pueden desarrollar trastornos como por ejemplo hipofosfatemia, hipomagnesemia. Y la hipomagnesemia puede conducir a la aparición de hipocalemia. ¿Cuándo sospechamos de hipocalemia secundaria y hipomagnesemia? Cuando tenemos un paciente con hipocalemia al cual le damos reposición y no mejora. Toda vez que ustedes tengan un paciente con hipocalemia al cual le dan el tratamiento adecuado y no mejora la hipocalemia, sospechen de hipomagnesemia sobreagregada. Entonces ahí tienen un dato más. Una causa también de hipocalemia es la aparición de hipomagnesemia. ¿Correcto? ¿Alguien más? Bien. Clínicamente, ¿cómo sospechamos o cuál es la presentación de un paciente afectado por hipocalemia? Número uno, muchos casos son asintomáticos. Más aún si tenemos una hipocalemia por encima de 3. Por definición, la hipocalemia es todo valor de potasio por debajo de 3.5. Tenemos acá un cuadro comparativo, en el cual nos dice hipocalemia leve de 3.5 a 3, hipocalemia moderada de 2.9 a 3.5, hipocalemia severa por debajo de 2.5. La mayor parte de los pacientes con hipocalemia no van a tener síntomas, más aún si son hipocalemias leves. Le puedes tomar una muestra de sangre, un AGA, le encuentras 3.2, 3.1, pero el paciente está totalmente asintomático. Entonces tengan en cuenta eso. Muchas veces las hipocalemias son hallazgos incidentales. Los pacientes no tienen ninguna sintomatología. ¿Tienen factores de riesgo para hipocalemia? Sí. ¿Están sintomáticos? La mayoría de las veces no. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasa si los pacientes comienzan a desarrollar síntomas por hipocalemia? ¿Qué síntomas van a desarrollar? Principalmente síntomas musculares, síntomas digestivos y síntomas cardiovasculares. Son 3 síntomas que puede presentar el paciente con hipocalemia: musculares, digestivos y cardiovasculares. Primero, síntomas musculares. El paciente con hipocalemia sintomática puede desarrollar malestar, fatiga, mialgias, debilidad principalmente en miembros inferiores. Puede desarrollar también fasciculación. Es un paciente que de pronto comienza a sentirse cansado, débil, con poca fuerza, de pronto siente debilidad en las piernas, tiene dificultades para caminar, etcétera, etcétera. ¿No? Comienza a desarrollar esos problemas.
Siguiente. Y si la hipocalemia persiste o los niveles de potasio caen aún más, los pacientes van a desarrollar parálisis ascendente. Los pacientes pueden desarrollar cuadriparesias con hiporeflexia y remedan una patología muy conocida que es el síndrome de Guillain-Barré. Lo comentamos porque en este hospital en una o dos ocasiones han llegado pacientes con cuadriparesias, los cuales han sido evaluados por neurología, se han catalogado como síndrome de Guillain-Barré y han indicado incluso manejo de síndrome de Guillain-Barré, pero por ahí alguien le tomó un AGA y le encontró una hipocalemia severa. Entonces tengan mucho cuidado porque eventualmente, por ahí los pacientes con cuadriparesia pueden tener de fondo una hipocalemia severa. ¿Cuándo deben sospechar? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia entre una cuadriparesia por hipocalemia versus una cuadriparesia por síndrome de Guillain-Barré? Correcto, la respuesta es adecuada. Los pacientes con síndrome de Guillain-Barré, si ustedes han tenido la oportunidad de leer la clínica, son pacientes cuya clínica se instala en periodo de 5 a 7 días, no es brusco. El síndrome de Guillain-Barré es ligeramente insidioso, 3, 5, 7 días y el paciente ya está con emergencia por cuadriparesia. En cambio, los pacientes con hipocalemia desarrollan cuadriparesia, pero en cuestión de horas. Esa es la diferencia fundamental. Y de hecho, en todo paciente que llegue con cuadriparesia, si tiene factores de riesgo para hipocalemia, o aún sin factores de riesgo para hipocalemia, tomen dosis de potasio, porque probablemente esté enfrente de hipocalemia severa. Bien, síntomas gastrointestinales por hipocalemia severa puede ser híbrido. El híbrido va a conducir entonces a la aparición de náuseas, vómitos y constipación. Y en el peor de los casos, las hipocalemias van a desarrollar problemas cardiovasculares, arritmias severas, pueden provocar bloqueo auriculoventricular de primer y segundo grado, pueden provocar fibrilación auricular y pueden provocar taquicardia ventricular, tipo torcida de puntas o torsade de point, que se da principalmente en pacientes usuarios de digitálicos. Aquellos pacientes que consumen digoxina y que desarrollen hipocalemia, en el peor de los casos van a desarrollar taquicardia ventricular tipo torcida de puntas. Está en la semiología, todavía no llevan el electrocardiograma, pero creo que todos conocemos, o todos hemos alguna vez visto una imagen de un electrocardiograma, ¿no? Onda P, complejo QRS y onda, esta es la imagen que todos conocemos de un electrocardiograma, onda P, complejo QRS y onda T. La torcida de puntas, la torsade de point, como se nombra en francés, implica que el paciente, esta tira desaparece y se convierte en esto. Esta es una taquicardia ventricular tipo torcida de puntas. Esta es una de las peores complicaciones que puede tener un paciente con hipocalemia severa. Y en el peor de los casos, la hipocalemia severa va a dar lugar a parada cardíaca. Bien, ¿vale? Cambios electrocardiográficos, y justo aprovechar de esta imagen, ¿no? La onda P, complejo QRS y la onda T. ¿Cuáles son los cambios electrocardiográficos típicos, característicos de una hipocalemia? En primer lugar, depresión del segmento ST. En segundo lugar, dale un poco, por favor, creo que tiene este paso. Dale más. Ya, perfecto. Primer cambio, la onda T se aplana. La onda T, que está bien bonita, así como un cerrito, comienza a aplanarse. Segundo cambio, depresión del segmento ST. Tercer cambio, la aparición de la onda U. La onda U no existe como tal, no es fisiológica, es totalmente patológica. Cada vez que ustedes vean una onda U, sospechen de hipocalemia. Cuanto más grande sea la onda U, más severa es la hipocalemia. Entonces recuerden, cambios electrocardiográficos de los pacientes con hipocalemia. Primero, aplanamiento de la onda T. Segundo, descenso o desnivel del segmento ST. Tercero, la aparición de la onda U. ¿Recuerden? Todo el paciente con hipocalemia, así sea asintomático, debería tener un electrocardiograma. Porque a veces ocurre de que tenemos pacientes con cambios electrocardiográficos y están asintomáticos. Tengan mucho cuidado con eso. ¿Dale? A ver, solamente para presentar aquí algunos casitos, ¿no? Este es un caso de Loaiza, por si acaso.
Esta es una gestante de 34 años con 22 semanas de embarazo con antecedente de lupus desde hace 7 años, con compromiso renal detectado hace un año por biopsia, nefritis lúpica grado 4. Okay. Una gestante con antecedente de lupus, 22 semanas de gestación, acude por presentar cefalea, no tiene otros síntomas, se le toma la presión, está con 140/90, se dice metildopa y se le toma esta tira de agua, de la cual vamos a ver. ¿Tienes el mouse? ¿Puntero? Permítame. Permítame. Ya, gracias. De la cual, de la cual les podemos ver acá, nivel de potasio 2.9. Estamos frente a una hipocalemia. ¿Identifican ustedes algún síntoma ahí de hipocalemia? A ver, ¿identifican ahí algún síntoma de hipocalemia en esa historia clínica? La paciente deambulaba, por si acaso, caminaba de un lado a otro. Muy bien, se cumple entonces que la mayor parte de los pacientes con hipocalemia son asintomáticos. Este paciente tiene una hipocalemia. Pregunta, ¿por qué la hipocalemia? Muchos de ustedes seguramente ya saben diferenciar entre una acidosis y una alcalosis. Miren el pH de la paciente. 7.51. ¿Es una acidosis o alcalosis? Es una alcalosis, correcto. Independientemente de que sea alcalosis metabólica respiratoria, recuerden que la alcalosis promueve hipo o hipercalemia. Hipocalemia, correcto. Entonces esa es la respuesta. La paciente estaba cursando con una alcalosis respiratoria y esa alcalosis respiratoria estaba provocando hipocalemia, ¿correcto? Bien. Dale un clic más, por favor. Caso 2. A ver. Paciente varón de 37 años, antecedente de hipertiroidismo desde hace un año atrás, tratamiento con diamazol y prepanolán desde hace un mes. Ojo, también es un caso del Loaiza. Acude a emergencia del hospital Loaiza por tiempo de enfermedad de 3 horas, presenta debilidad muscular en miembros inferiores que dificultan la marcha. Ojo, las hipocalemias suelen dar debilidad principalmente de miembros inferiores. Al examen, ruidos cardíacos rítmicos, 75 por minuto, reflejos osteopenosos vertigianos disminuidos y se toma un ADA. Lo que dijimos hace un momento, dentro de los síntomas musculares que presentan los pacientes con hipocalemia está la debilidad muscular con arreflexia o hiporeflexia. ¿Qué ven acá? 2.3 de potasio. Esta es una hipocalemia sintomática. ¿Por qué la hipocalemia? Por propanolol, ¿seguros? 2.3, ¿no? Correcto. En cualquier partido. Listo. ¿Por qué la hipocalemia? ¿Cuál es el antecedente del paciente? Hipertiroidismo. Recuerden que mencionamos tirotoxicosis, la parálisis periódica, la parálisis hipocalémica tirotóxica. Tirotoxicosis y hipertiroidismo también pueden inducir hipocalemia. Y esos casos hemos visto en el hospital Loaiza. Este caso que ustedes ven lo recolectó quien les habla cuando era R2 de medicina interna y estaba de guardia un día. Llegó este caso bien interesante. Dale. Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta o algo que no haya quedado claro con respecto a hipocalemia? Lo que tal vez deseen que se repita, no hay ningún problema. Si les queda alguna duda, pregunten ahora, no hay problema. Los tocolíticos tienen un mecanismo por el cual también pueden inducir el secuestro de potasio en el intracelular, ¿correcto? Los fármacos en general, muchos de los fármacos en general lo que van a hacer es aumentar la eliminación por vía renal de potasio o en su debido caso provocar secuestro de potasio en el intracelular. Así, por ejemplo, los usuarios de insulina, y para ser más exactos, los diabéticos que usan insulina, con mucha frecuencia van a ser hipocalemia. ¿Por qué? Porque la insulina favorece el ingreso de potasio del intracelular. Los pacientes con uso de beta-2 agonistas, como por ejemplo en las crisis asmáticas, cuando utilizan varios puffs de salbutamol o los nebulizan con con salbutamol, también pueden desarrollar hipocalemia. ¿Por qué? Por secuestro o por ingreso excesivo de potasio del extra hacia el intracelular. En el caso de los tocolíticos, el mecanismo es el mismo. Los tocolíticos van a favorecer el ingreso de potasio del extracelular hacia el intracelular y con ello pueden desarrollar también hipocalemia. No sé si con eso puede resolver tu pregunta. ¿Alguna otra duda hasta acá? Bien, en resumen, las hipocalemias, la mayoría de ellas son asintomáticas,
Y si dan síntomas, van a dar síntomas musculares, síntomas gastrointestinales y en el peor de los casos, síntomas cardiovasculares. Factores de riesgo, hay muchos factores de riesgo, entre ellos el uso de diuréticos, el uso de fármacos como corticoides, beta-2 agonistas, el uso también de insulina, tocolíticos. Vamos a ver que también hay ciertas condiciones endocrinológicas que pueden inducir también hipocalemia, como son el hiperaldosteronismo, el hipercortisolismo endógeno o enfermedad de Cushing, y eventualmente también la tirotoxicosis puede provocar hipocalemia. Siempre busquen entonces factores de riesgo para hipocalemia. Si tenemos un paciente con sospecha de hipocalemia, evalúen, verifiquen si tienen factores de riesgo. Y como dato, todo paciente con sospecha de hipocalemia, además de dosaje de potasio sérico, tomen un electrocardiograma. Porque muchas veces hemos visto pacientes con cambios electrocardiográficos, pero con escaso o nula sintomatología. Hasta aquí entonces vamos a pasar ahora rápidamente a hipercalemia o hiperpotasemia. Bueno, también hay cuatro grandes causas de hipercalemia: falla en la excreción renal, intercambio celular, error de medición o pseudohipercalemia y sobrecarga masiva y rápida de potasio. Una de las causas principales de hipercalemia es la falla renal. ¿Recuerdan ustedes que en las primeras diapositivas mencionábamos que el 80% del riñón, el 80% del potasio es eliminado por vía renal? Una gran cantidad de potasio se elimina por vía renal. Por ende, toda vez que hay una falla renal aguda o falla renal crónica, se compromete la eliminación de potasio. Y si no hay una adecuada o hay una nula excreción de potasio, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a acumular dentro de nuestro organismo. ¿Por qué? Porque está fallando su sistema excretor. Así entonces, causas frecuentes de hipercalemia vienen a ser falla renal aguda o falla renal crónica. Otras enfermedades como la acidosis tubular renal tipo 4 pueden inducir también hipercalemia. Los hipoaldosteronismos, como enfermedad de Addison, pueden inducir también hipocalemia. Y los medicamentos como los IECAS, hipercalemia. Y los medicamentos como los IECAS, los ARA2, los espironolactona, los AINES, pueden inducir también hipercalemia. Nuevamente, haciendo y engarzando con el capítulo breve de endocrinología, aquí también vemos una patología endocrinológica que puede inducir hipercalemia. Hasta el momento mencionábamos que el hipercortisolismo primario, el hiperaldosteronismo y la tirotoxicosis o hipertiroidismo inducían hipocalemia. Ahora estamos observando que los hipoaldosteronismos o la insuficiencia adrenal puede ir de la mano con hipercalemia o hiperpotasemia. Número 2, intercambio celular. Cuando se produce grandes salidas o salidas masivas de potasio del intracelular hacia el extracelular, va a inducir hipercalemia. Causas: hemólisis, rhabdomiólisis y síndrome de lisis tumoral. ¿Qué tienen en común todos estos elementos? La hemólisis, la rhabdomiólisis y el síndrome de lisis tumoral. Que hay destrucción masiva de tejidos, hay destrucción masiva de células. Y esa destrucción masiva, rápida, va a liberar una serie de elementos, entre ellos el potasio. Recuerden que el potasio es un catión principalmente intracelular. Si se destruyen un montón de células, sale todo hacia el espacio extracelular y va a provocar una sobrecarga de potasio en nuestro organismo y de esa manera inducir hipercalemia. Los cuadros de hiperglicemia también eventualmente pueden ir con hipercalemia. Las hiperglicemias pueden provocar tanto hipo como hipercalemia. Y los fármacos como dioxina, los AINES y los beta bloqueadores también eventualmente por ahí pueden provocar hipercalemia. Pero principalmente las situaciones de destrucción masiva, de destrucción celular rápida y masiva. ¿Correcto? Rhabdomiólisis, síndrome de lisis tumoral y hemólisis. Tercero, sobrecarga masiva y rápida de potasio. Los pacientes politransfundidos o aquellos que reciben por vía parenterada, por vía endovenosa, grandes cantidades de potasio, cloruro de potasio, calio, también pueden desarrollar hipercalemia. O los pacientes que reciben grandes transfusiones masivas de sangre y de hemoderivados, también en raras ocasiones pueden desarrollar hipercalemia. Y finalmente, la pseudohipercalemia. Tengan cuidado, porque muchas veces ocurre que toman una muestra de sangre, no le dan el cuidado adecuado
se hemoliza dentro del tubo o de la jeringa y se produce una pseudo hipercalemia. Lo llevan a la máquina de lectura y sale potasio en 7, 8 y vienen corriendo asustados. No, el paciente está consciente con 8 de potasio. Cuidado, porque tranquilamente lo que puede haber pasado es que tienen hemólisis en el tubo. O sea, probablemente al momento de tomar la muestra, no han transportado adecuadamente el tubo, el billar o la jeringa de agua. Se ha producido hemólisis y esa hemólisis ha conducido a que en la máquina lo lean como hipercalemia. Pero esa es una pseudo hipercalemia o falsa hipercalemia. Correcto, tengo mucho cuidado con eso. Ahora, situaciones de leucocitosis extrema, trombocitosis extrema, como es el caso de los pacientes con síndromes mieloproliferativos o linfoproliferativos, también pueden hacer pseudo hipercalemia. Cuando tenemos cantidades excesivamente elevadas de leucocitos, 50.000, 60.000, 70.000, como es el caso de leucemias agudas, de leucemias agudas, vamos a ver una pseudo hipercalemia. Cuidado con eso. O pacientes con trombocitosis también, como por ejemplo los pacientes con... hay una condición en particular donde se produce una excesiva elevación de plaquetas, no hay de nombre en estos momentos, también pueden tener una falsa elevación de potasio. ¿Sí? Tengan cuidado de esos casos. ¿Vale? Clínicamente, igual que en la hipocalemia, las hipercalemias pueden ser asintomáticas. E igual que en la hipercalemia, también puede haber síntomas musculares, gastrointestinales y cardiovascular. Es decir, tanto la hipocalemia como la hipercalemia comparten mucha sintomatología, pero tienen ciertas particularidades, sobre todo a la hora de evaluar cambios electrocardiográficos. Primero, se considera hipercalemia por encima de 5.5, por encima de 5 hasta 6.4. Esa es hipercalemia leve. De 6.5 a 7.5, hipercalemia moderada, y más de 7.5, hipercalemia severa. Repetimos, las hipercalemias muchas veces suelen ser asintomáticas. Y si dan síntomas pueden ser, al igual que la hipocalemia, musculares, gastrointestinales y cardiovasculares. Síntomas musculares parecidos a los de la hipocalemia. Palpitaciones, fatiga, calambres, parestesias, náuseas, vómitos, diarrea. Síntomas muy parecidos a los de la hipocalemia. ¿Vale? En casos extremos puede llegar a bradicardias, ritmo cardíaco irregular, contracciones ventriculares prematuras o extrasístoles ventriculares, reflejos osteopulmonosos disminuidos y fuerza muscular disminuida. Como ven, los síntomas son muy parecidos a los de la hipocalemia. Casi no se puede distinguir entre hipo y hipercalemia clínicamente. La única forma es dosando potasio y tomando un electrocardiograma. ¿Vale? Ahora, aquí sí hay cambios totalmente diferentes a los de la hipocalemia. El primer cambio que vamos a observar es las T, la onda T se vuelve más alta, más grande. Hay una onda T alta y picuda, exageradamente grande, incluso más grande que el complejo QRS. Ese es el primer cambio que van a ver en la hipercalemia. A diferencia de la hipocalemia, donde la onda T se achataba. En la hipercalemia, la onda T aumenta de tamaño. Segundo cambio, prolongación del segmento PR y ensanchamiento del complejo QRS. Esto se ensancha, se hace mucho más grande y se aleja la onda T. Cambios progresivos. Y a medida que va avanzando la hipercalemia, cuanto más severa sea, va a provocar un patrón sinusoidal. Un patrón sinusoidal, cuando en el EKG comienzan a ver esto. Este es un patrón sinusoidal típico de la hipercalemia, a diferencia de la torcida de puntas de la hipocalemia, en situaciones de hipocalemia severa o hipercalemia severa. Entonces recuerden esos cambios electrocardiográficos porque eso puede venir como pregunta de examen. Ojo, dale. Y dale. No siempre existe correlación entre cambios en el EKG y niveles de potasio. ¿Qué quiere decir? A veces podemos tener potasio en 7, 7.5. Y le tomamos un electrocardiograma y no ven ningún cambio. Tengan mucho cuidado, porque eventualmente estos pacientes pasan poco tiempo y comienzan a hacer ya cambios electrocardiográficos. No se confíen si ven un paciente con hipercalemia de 7.5 con un EKG normal. Tengan mucho cuidado con eso. ¿Vale? Muy bien. Caso 1. Este es un caso así extraído de las redes. Paciente de 75 años con falla renal crónica hemodiálisis de hace un año por neuropatía obstructiva.
Luego de su última diálisis, hace una semana, pulsa con cansancio, hiporesia, mareo, náuseas y vómito. Una semana sin dializarse. Y comienza a desarrollar cansancio, hiporesia, mareo, náuseas y vómito. Perdón, me corrijo, este es caso de Loaiza, solo que no pude tomar el ANA del paciente, foto, y solamente lo traspasé como tal. A su ingreso, presión arterial 90-60, frecuencia cardíaca 70, respiratorio 22, riesgos cardiorrítmicos, y le toman este AGA. A ver, fácil y sencillo, el CPH 7.09 es una acidosis o una alcalosis. Es una acidosis. Las acidosis provocan hipo o hipercalemia. Hipercalemia, recuerden, las acidosis provocan hipercalemia, las alcalosis provocan hipocalemia. Estamos frente a una acidosis. Aparte es un paciente renal, está en diálisis, hace una semana que no se ha realizado. Miren el nivel de potasio, 9. Entonces, causas de la hipercalemia de este paciente, la acidosis metabólica, a consecuencia de falla renal crónica que no se ha realizado en una semana. Recuerden, causa frecuente de hipercalemia, falla renal aguda o falla renal crónica. ¿Vale? Este es todas las reglas. Paciente de 68 años con diagnóstico de leucemia linfocítica crónica, no refiere síntomas neuromusculares. Ojo, con EKG normal, ojo, presenta los siguientes resultados. Potasio 8.4, sodio 140, leucocitos 540.000. ¿Eso qué es? Mira el potasio, 8.4, pero dice EKG normal sin síntomas neuromusculares. ¿Qué es eso? Es una pseudo hipercalemia o una falsa hipercalemia. Recuerden, hay pacientes que pueden presentar hiperleucocitosis o trombocitosis excesiva. Hay pacientes que han llegado hasta con 1 millón de plaquetas a este hospital, 800.000, 900.000, 1 millón de plaquetas. ¿No? Así como también hemos visto pacientes con leucemia linfocítica crónica que hacen leucocitos 70.000, 80.000, 100.000, 120.000. Entonces, ese grupo particular de pacientes puede presentar pseudo hipercalemia. Cuidado con eso. Por eso se hace hincapié. No tiene síntomas neuromusculares y EKG normal. Probablemente sea una pseudo hipercalemia por hiperleucocitosis. ¿Por qué la hiperleucocitosis? Por el antecedente de leucemia linfocítica crónica. ¿Vale? Este sí es de acá del hospital. Paciente varón de 80 años con antecedente de falla cardíaca, tratamiento con enalapril, bisoprolol, espironolactona, traído de emergencia por 7 días de enfermedad, presenta dolor y distensión abdominal. 3 días antes de ese ingreso, malestar general. A su ingreso, cardíaco 82, respiratorio 26, PA 10640, saturado 95, le toman este agarol. 80 años, falla cardíaca, enalapril, bisoprolol, espironolactona. Todos los fármacos que pueden inducir hipercalemia. Y tenemos ahí un potasio en 7. No está encerradito ahí abajo. Si le puedes hacer un zoom, por favor. Dale, no, ahí, si hay dudas, 7 de potasio. Ya, salimos del zoom, por favor. Siguiente. Y se le toma este EKG. A ver, ¿qué es lo que podemos ver en este EKG? A ver, derivado 2, QRS ensanchado, ¿no? Lo pueden observar con bastante facilidad. QRS ensanchado, ¿muy bien? Igual, QRS ancho, ¿no? Miren, este QRS incluso está remedando un patrón sinusoidal. Está cerca de un patrón sinusoidal como el que está dibujado ahí abajo. Acá se ve mucho mejor, ¿no? Mira, onda TP alta y picuda y QRS ancho y alargamiento del segmento PR. Este sí es un caso real. Este es acá del hospital Loaiza, ¿no? Un paciente con hipercalemia de 7, pero con todos los cambios correspondientes a una hipercalemia severa. Recuerden, no siempre hay correlación entre los niveles de potasio y los hallazgos electrocardiográficos. A este paciente tuvo un caso bien particular, por eso es que le tomamos la fotito y lo pusimos acá para que puedan ustedes observar, ya que pocas veces van a ver esto, van a encontrar a un paciente con hipercalemia y con EKG al mismo tiempo. Igual lo mismo acá, ¿no? Es QRS ancho. Ya, este es un caso bien particular. Es una adulta mayor con IRC, con indicación de diálisis, pero que por algún motivo nunca aceptó dializarse. Le habían indicado que tenía que entrar a diálisis, pero la señora, por X circunstancias, no se quería dializar. Hasta que un día la traen a la emergencia, en plena guardia de Quilesano. Llega una paciente muy mal estado general,
le toman un AGA y le toman un electrocardiograma. Y al poco tiempo de tomar el electrocardiograma hace parada cardíaca. Muy bien, ¿qué es lo que podemos ver acá? Dale un clic más. Se parece al patrón sinusoidal. Dale un clic más. Ahí. Miren, ahí está comenzando a remediar. B3, B4 está comenzando a remediar un patrón sinusoidal. Este es un EKG tomado poco antes de que el paciente haga parada cardíaca. Como dato adicional, los pacientes con hipocalemia severa o hipercalemia severa pueden hacer parada cardíaca. No sé si todavía llevará un curso de emergencias, pero dentro de los algoritmos de RCP, de reanimación cardiopulmonar, está la famosa 5H y la famosa 5T. 5 causas de parada cardíaca con H y 5 causas de parada cardíaca con T. Y dentro de esas 5H de parada cardíaca está hipocalemia e hipercalemia. Este es un patrón sinusoidal, es un patrón pre-parada cardíaca. Dale. Correcto. Cuiden todos los cambios de una hipercalemia. Típico de una hipercalemia y ya remediando un patrón sinusoidal en la tira larga que está en la parte inferior, ¿no? Dale. Listo. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta o algo que no haya quedado claro con respecto a hipercalemia?